Seguimos con la profundización en la imagen del buen pastor y en el contexto precisamente de la dedicación del templo. Pensemos que la humanidad de Jesús, la encarnación, es el verdadero templo donde se da a Dios adoración en espíritu y en verdad. Jesús había dicho que fue el motivo de su condenación: destruyan este templo, el cuerpo de él, y en 3 días lo reedificaré. Y en ese contexto los judíos le preguntan si era el Mesías o no era el Mesías, y él apela otra vez a la relación que tiene con las ovejas, como buen pastor, y llevándola un poquito más profundamente, esta relación, hasta decir que esa donación del Padre que se le dio a Jesús, las ovejas, nosotros somos de Jesús, porque así como el Padre nos atrae, cuando comenzamos a estudiar esa segunda parte del sermón del pan de vida, donde primero habla de la fe en Jesús y después en la fe en la Eucaristía, terminaba la primera sección diciendo que nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. El Padre atrae las ovejas, nos llama a la fe y nos entrega a Jesucristo. Y esa entrega es una situación que no tiene vuelta atrás, que no tiene negociación. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre, y tampoco podemos ser arrebatados de las manos de Jesús, porque el Padre y yo, termina diciendo Jesús en esta sección, somos uno, la manifestación de la obra de la Trinidad en el espacio y en el tiempo. Y como ya lo va a recordar San Pablo en relación a su pueblo Israel, las promesas de Dios son irrevocables. Por eso los antiguos padres espirituales, cuando alguien decía: Padre, me siento como que Dios me deja, no siento nada en la oración, generalmente se trataba de ayudar según la personalidad, el temperamento y lo que uno vislumbra de la psicología de la gente, porque vieron que hay algunos que usted le dice blanco y el otro dice negro. Entonces a veces hay que medio como tratar de hacer un equilibrio, pero en base a lo que uno tiene delante, tratar de hacer entender a las personas, pero para eso lo tendríamos que haber entendido nosotros antes, que esto es así, que el Padre nos dio a Jesús y que Jesús nos tiene, y que como Jesús y el Padre son uno, ellos no nos sueltan. Si estamos lejos de ellos es porque nosotros de alguna manera nos estamos alejando, pero ellos están siempre disponibles para que nosotros vengamos. El misterio de la libertad. Libremente nosotros podemos volver a Dios. Y eso es que hace que inclusive los que estudian la teología muy seriamente piensen en el infierno. Claro, los que estudian la teología seriamente y creen en el credo, en el dogma, en el magisterio de la Iglesia, dicen que hay infierno, pero todos los que estudian seriamente entienden que en el infierno hay poca gente, hay los que quieren. Uno piensa contemporáneamente, por ejemplo, en Estados Unidos, ciudades que tienen culto público al demonio. Esa gente, Dios no se los va a llevar de prepo al cielo porque no quieren estar haciendo el culto al diablo. Pero sacando un mínimo porcentaje, pensadores, lo que pasa que, claro, nosotros a veces hablamos de gente que han escrito 600 libros, y nosotros no leímos ninguno, escuchamos o leímos 2 artículos y decimos: no, este pensador es tal, este pensador es cual. Es muy difícil catalogar a algún pensador. Y uno de los que nosotros tenemos más apaleados también ahora, por la extensión del libro, por la cantidad, inclusive yo diría, sacando algunos pasajes de difícil comprensión, podría inclusive ser el texto para casi todos los años del colegio, porque tiene el padre Leonardo Castellani. Tiene un montón de libros, inclusive adaptados hasta con la fauna de la Argentina, no solamente desde el punto de una sólida filosofía y teología, sino inclusive de una inculturación, porque tenía un sano nacionalismo envidiable. Y la gente a veces le decía liberal, y él no era liberal. Los que lo tenían por sumamente de derecha no entendían que Castellani dijera, por ejemplo, que el comunismo no es tan malo y que vituperara el liberalismo. Era un personaje muy difícil. En teología, incuestionable. Pero él en teología dice precisamente del infierno que existe y que no debe haber mucha gente
porque Dios quiere que todos los hombres se salven, y Dios tiene palabra, y un deseo de Dios es algo que es factible, y entonces podemos entender perfectamente la ecuación entre la libertad nuestra y esto de estar puestos por el Padre en las manos del pastor que es Jesús y que Él no quiere que nosotros nos perdamos, pero siempre está el tema de la libertad. Por eso hay que trabajar mucho cuando uno va conociendo, mientras uno va conociendo y profundizando la fe, hay que trabajar muchísimo el tema de la libertad, que va a incidir realmente en la voluntad y nos va a hacer de verdad mejores cristianos. ¿Para qué? Para que también, y con esto termino, podamos vivir las situaciones propias de la vida de la comunidad, de la vida de nuestra historia. Ahora este tiempo de coronavirus, la gente ahora dice, padre, en coronavirus estoy conociendo a fulano, a mengano, claro, como están más tiempo juntos. Y acá pasaba lo mismo en la primitiva comunidad, no hay que asustarse. Fíjense cómo vamos, estamos en el capítulo 11, y veamos la perspectiva de la historia según Dios. Las persecuciones que hacen que la comunidad se difunda de Jerusalén a Antioquía. Antioquía, como estaba influenciada por los judíos que habían estado en la diáspora, era una comunidad mucho más amplia, mucho menos legalista, crece rápido, es una comunidad viva, atiende a los pobres, atiende a las viudas, tiene mucha gente. Por eso Lucas dice ahí ya que empieza la diferenciación. Este es el primer lugar donde se dijo a los seguidores cristianos. Ya de judaísmo al cristianismo ya está, pero era una comunidad muy viva. Bernabé va un poco a chusmear ahí, a ver qué pasa, y porque Bernabé era chipriota y habían venido muchos de Chipre. ¿Se acuerdan? Bernabé está en el capítulo 4 de los Hechos, que vino a Jerusalén, vendió un campo y lo puso a disposición de los apóstoles, y como el mismo texto nos dice que era bueno, que era conciliador, qué sé yo, qué sé cuánto, lo mandan a ver, va a buscar a Pablo, a Saulo, que se había vuelto a Grecia, lo trae de Tarso y viven un año en esa comunidad, y después seguiremos, no nos vamos a adelantar tanto, seguiremos viendo cómo van a misionar juntos. Después terminan peleados, porque Pablo también tenía su temperamento, pero no pasa nada. El tema es que nosotros seamos conscientes de esto. El tema es que a veces las cosas las hacemos súper mal y no reconocemos que hacemos las cosas súper mal. Y no pasa nada que hagamos las cosas mal, porque somos criaturas. El tema es que tenemos que saber que está la realidad del Espíritu que nos quiere conducir, que está la realidad de que el Padre nos atrajo y nos dio al pastor, y está la realidad que el pastor no nos suelta, pero nosotros tenemos que hacer de ese depósito de la fe una realidad dinámica que nos ayude en el aquí y ahora de nuestra vida cotidiana, para que tengamos una respuesta según Dios, según Jesús, según el Evangelio. Vamos a pedirlo esto con fe para nosotros y para toda la comunidad cristiana. Yo siempre me entusiasmo cuando leo los Hechos de los Apóstoles, porque me parece un libro extraordinario. Dice todo, no esconde nada, y nos vemos cambiando lo que hay que cambiar y entendiendo la historia en ese momento y en vemos que tenemos respuesta para todas las situaciones y las contrariedades de nuestra vida presente. Así que con mucha fe tratemos siempre de vivir interpelados e iluminados por la palabra de Dios, sabiendo que el buen pastor no nos suelta. Así que tratemos nosotros de no ser nenes caprichosos que se sueltan de la mano del papá o de la mamá y cruzan la calle de prepo. La mayor parte de las veces tienen suerte, pero alguna vez puede ser que algún coche nos dé una trompada. Entonces, hacer el esfuerzo de no soltarnos nunca de las manos de Dios. Que así sea.